Bastante No, interesante, profe. Bueno, muy bien. Entonces mañana estaremos con el señor Santiago Rivas. Entonces los espero. viendo la importancia de este invitado, se hubiera podido haber hecho algo cuando el día que tocó entrevistar al rector y que hubo toda esa cosa con el doctor Ramos y que otras facultades se unieron y esto. No se hubiera podido haber, pero bueno, ya. Sí, bueno, en fin, mañana tenemos nuestra oportunidad, estamos solo nosotros, comunicación, por lo tanto los espero a las 10. Es el mismo link que siempre les paso para clase porque es el de la facultad, entonces por ahí nos comunicaremos y pueden hacerle preguntas y pues por lo menos vivir esta experiencia. Después lo que vamos a hacer es, yo subo el documento común y corriente a YouTube, lo cuelgo en la clase de ustedes, pero después lo que vamos a hacer es hacerle la logueada a la grabación para determinar unos puntos importantes que vayan sucediendo el día de mañana y poder hacer algunas ediciones para pasar por redes sociales. Entonces eso es lo que va a ocurrir mañana. Entonces sería interesantísimo que obviamente desde los lineamientos de la censura y lo que han aprendido y todas estas cosas, pudieran hacerle preguntas al personaje. Me encantaría que lo hicieran, es una oportunidad muy buena, es una oportunidad para aprender de un colega, para aprender de esas experiencias maravillosas que tienen los otros. Y pues nada, bienvenidos son. ¿Les parece? Sí, profe, súper. Bueno, muy chévere. Entonces, ya saben cómo se llama Santiago Rivas Camargo, Los Puros Criollos, si quieren buscar más información acerca de él. Bueno, muy bien. Profe, o Hoy, sea que las exposiciones quedan para el lunes. sí, o sea que nos tocaría hacer las exposiciones lunes, martes y miércoles, ¿será? Porque, ¿qué más Listo, profe. hacemos? Sí, pues con el mismo tiempo yo pensaba que de pronto el miércoles tuviéramos un tiempo ahí holgadito, pero creo que con los 3 días podemos hacer las exposiciones completas. Hoy vamos a Profe, seguir, señora. profe, qué pena contigo interrumpirte. Es que yo ayer no expuse mi trabajo porque pues no me conecté. Entonces ya quedaría para la última exposición. No, mi Pero yo ya te corazón. lo envié a mi correo, profe. Eh, el tema de los protocolos, Protocolo. eso te toca hoy, mi corazón. Hoy ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un ensayo, o ustedes están redactando un ensayo sobre unas temáticas específicas. La idea es que este ensayo les permita una aproximación a temas que se van a profundizar a partir de una exposición. Entonces, todos han expuesto, han leído y hemos complementado con otras cosas que debe haber dentro de la exposición ya de PowerPoint. Entonces, hoy, Jackie, lees tu ensayo y el último día, que sería el 8, estarías exponiendo tu PowerPoint, porque empezamos con los mismos que empezamos. Vamos a iniciar nuestra actividad el día lunes, que es lunes 6 de julio. ¿Ahora sí te Listo, quedó profe. claro? Bueno, mi Señora. chinito. Muy bien, que O sea ahora que yo te... expondría el lunes, ¿verdad, profe? Sí, sí, mi chinito. Sí, porque su merced Listo, profe. Jorgito fue el segundo que expuso. Abrió Caro, Listo, profe. luego estuvo, otra vez tengo las hojas acá perdidas. Es tanto lo que yo escribo en estos cuadernos que a veces se me pierden las, las cosas. Bueno, empezó Caro con las corporaciones autónomas regionales, siguió Jorgito con cambio climático y después expuso, María no, Paula, profe. María Paula estuvo de segunda. María Paula estuvo con la infraestructura vial y nuestras vías de 4G. Entonces, ellos tres irían primero. El día de ayer expusieron Alexandra, ¿sí? No, profe. No, ese nos toca hoy, perdónenme. Ese El día de fue ayer fue Valentina. Julito, expuso, Sebastián estuvo, bueno, Julito con el PIB, Sebastián con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Vale con pobreza en Colombia
y Nidia con desarrollo sostenible. Esos fueron los 4 de ayer, ¿cierto? Y hoy nos toca que expongan Alexandra, Jackie, Lady y Daniel, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, mis chinitos, muy bien. Entonces, vamos con esa exposición. Entonces, Jackie, ya que estás lista por ahí, te escuchamos. Profe, dame un momento, abro el documento. Claro que sí. Hoy estamos a 3, ¿no? Hoy estamos a 2, profe. Ahí estamos a 2 y ¿por qué mi computador dice 3? Ahí sí, 2. Ayer cumplió mi hija y era primero. Estoy bien. Este computador dice que son las 8:31 de la mañana del día 3 de julio del 2020, lo que quiere decir que hay que ajustarle la fecha. Listo, profe, ya voy a empezar. Dale, adelante. Bueno, profe, yo voy a exponer sobre los protocolos para el cambio climático. Y como título, pues el que yo le puse es el cambio climático, una realidad mundial. La introducción. En este escrito se hablará acerca de los protocolos para el cambio climático, la contribución de las naciones para su mejora y las acciones que se deben tomar para aliviar de cierta manera el calentamiento global. El cambio climático, una realidad mundial. Pues ahí empiezo, el desarrollo. Empiezo a hablar sobre la Convención del Marco de las Naciones Unidas, que al principio del siglo XIX se identificó por primera vez el efecto invernadero natural. Ya en el año 1988 se creó el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Y en 1990 este grupo presentó un primer informe de evaluación de investigaciones por científicos en el cual se ratifica que el calentamiento atmosférico es real y que se deben tomar algunas medidas de cuidado y precaución. Por estas conclusiones, se alertaron los gobiernos a aprobar la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aquí empieza el Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. El objetivo fundamental de este convenio es impedir la interferencia peligrosa del ser humano en el sistema climático, limitar el aumento de la temperatura mundial y limitar así el cambio climático resultante. A la vez, hacer frente a sus impactos ya inevitables. Aquí ya empiezo a hablar de los protocolos. El primero es el protocolo de Kioto, protocolo de la Convención del Marco de las Naciones Unidas. Este acuerdo internacional tiene como objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Algunos de estos son el dióxido de carbono, gas metano, dióxido nitroso y los demás son gases industriales. Este protocolo fue adoptado el 11 de diciembre de 1977 en Kioto, Japón, y ya entró en vigor en febrero del 2005. El siguiente es la Organización de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación. Profe, ¿ese sí entra? Qué pena. Profe. Sí, señora, ese es como el tercero o cuarto. La lucha contra la desertificación es uno bien importante, es un acuerdo importante, Señora. un protocolo. Sí, Listo, señora. profe, ya continúa. Ujú. Me perdí. Listo. Bueno, adoptada el 17 de junio de 1994 en París, abierta para su firma el 14 de octubre del mismo año. La comunidad internacional reconoce que la certificación es uno de los problemas graves a escala mundial. Este abarca el ámbito económico, social y medioambiental. El siguiente protocolo es el protocolo MP, protocolo del Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza, a gran distancia sobre la financiación del programa cooperativo para
para el seguimiento y evaluación de la transmisión a larga distancia de contaminantes atmosféricos en Europa. Este protocolo entró en vigor en 1988. Es un instrumento para compartir costos internacionales de un programa de monitoreo para la revisión y evaluación de la contaminación atmosférica relevante en Europa. Actualmente 56 países son los que hacen parte de este protocolo. Los tres componentes principales de este protocolo son la recopilación de datos de emisiones, contaminantes en el aire, la medición de la calidad del aire y la precipitación y modelado de la dispersión atmosférica. El siguiente es el Protocolo de Montreal. Tiene como objetivo establecer medidas concretas para la eliminación del uso de las sustancias que agotan la capa de ozono. El tratado propone reducir en su producción y consumo hasta llegar a la eliminación parcial. De esta manera también evitar daños a la salud y el medio ambiente, apoyando a las naciones afectadas. A eso se refiere a países en vía de desarrollo, con recursos financieros. Este acuerdo fue adoptado en 1987 y entró en vigor el 1 de enero de 1989. Este tratado ha sido considerado como ejemplo de cooperación internacional, con el objetivo de la recuperación de la capa de ozono. El siguiente es el Acuerdo de París. Este fue aprobado el 12 de diciembre de 2005. Este establece el objetivo a largo plazo de limitar el incremento global de la temperatura por debajo de 12 a finales del siglo, respecto a los niveles de la era preindustrial. Este da la posibilidad de ampliar el objetivo. Este protocolo obliga a los países a presentar contribuciones climáticas nacionales periódicamente. Incluye disposiciones al intercambio de emisiones como avances en el desarrollo de esquemas de precio del carbono. Bueno, profe, aquí ya empiezo como a hacer mi conclusión y mi opinión sobre estos protocolos. Ok. Bueno, los países en vía de desarrollo que actualmente se encuentran industrializando sus empresas y organizaciones, reemplazando la mano de obra por maquinaria. Estos contribuyen a la contaminación ambiental debido a las emisiones de humo que dejan en el aire. Sin embargo, adquieren una responsabilidad social para contribuir a la mejora o subsanar el daño causado. Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad mundial del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Tendremos como ejemplo los incendios forestales que se vivieron a principios del año 2020 y los que se presentaron en el año 2019, especialmente el de noviembre, ocasionados por la deforestación, aumentando el riesgo global de contaminación y de salud. Los incendios de 2019 en el Amazonas consumieron gran parte de selva, flora y fauna y hábitat de animales. Se puede decir que los protocolos para el cambio climático han sido útiles, sin embargo, todos los países no lo aplican ni lo cumplen de manera correcta. La industrialización está en marcha, la deforestación de árboles cada vez es mayor, el humo de las industrias invade el cielo, la contaminación de los mares y lagos cada vez es mayor, incluso el Ártico está ardiendo, un tipo de incendio que nunca se había visto. No se desmerita ningún esfuerzo por parte de los países por mejorar, pero no solo con contribuciones económicas desaparecerá el calentamiento global o mejorará su situación. Depende también de acciones y de tener conciencia de que la industria debe cambiar, emplear otros métodos, reinventarse y así tendremos un planeta sano para todos. Listo, profe. Perfecto, muy bien. Ahí lo que tocaría sería profundizar un poquito porque cada protocolo ha tenido algunas reuniones bien interesantes en determinados sitios. Incluso hay un acuerdo por ahí en Copenhague, que es la capital de Dinamarca, que debería pertenecer a la lista de protocolos, pero no está. Entonces, cuando hagas tu otra exposición, para que nos quede claro, pues, cuáles han sido los acuerdos, porque es que no tiene sentido
que hagamos y hagamos reuniones y hagamos protocolos y pues tendríamos que ver si Colombia ha participado o no ha participado, que si pertenece a Naciones Unidas debe estar allí, pero necesitamos saber pues qué estamos haciendo en materia ambiental. Esto es justamente para minimizar el impacto del cambio climático, ¿no? Listo. ¿Preguntas que quieras hacer a tu grupo? No, profe, es una pregunta para ti. O sea, debo enfocar, digamos, pues la exposición en, en qué si Colombia, en qué acuerdos está involucrado No, en general para que o qué sepamos acciones ha qué tomado. pasa con cada uno, los ubiquemos por fecha. Si puedes verificar si Colombia estuvo o no estuvo, claro que como te digo, si formamos parte de Naciones Unidas, estamos firmando en todas partes, lógico, tuvimos que haber tenido presencia en la firma de estos, ¿no? Pero pues si Sí, podemos claro. identificar qué es lo que hace Colombia, mucho mejor, porque eso es lo que Listo, profe. pretendemos, saber qué está haciendo Colombia en cada cosa. Listo, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o algo así? ¿No? No No, queremos. profe. Bueno, No, profe, no. Que si yo, a ver, si se ha establecido algún nuevo protocolo del cambio climático, no sé, con lo de la pandemia o algo, haya cambiado. para cambio climático no, no creo. No creo. No, el último fue el de Kioto, que fue firmado como en el 2015, pero no. Sí. Ahí políticamente lo que, digamos, lo que puede pasar, mucho viene por el lado de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, específicamente, el señor Trump no quiere reconocer que hay cambio climático. Entonces, desestima el trabajo que se ha hecho entre naciones y el trabajo desarrollado por ONU. Pero es una situación más bien como de orden político. Pero exactamente con el tema de la parte ambiental, no, no creo que haya habido nada, nada nuevo. Pues es decir, no estoy enterada, ¿no? Puede ser que haya pasado y no tengo ni idea. Pero entonces Jackie pues verificará cuál es el último acuerdo firmado o algo así. Sí, ¿Sí? profe, el último fue el de Kioto. Hasta ahora no hay ninguno. Y incluso Estados Unidos creo que se retiró y otros países. Es que se retira, porque es que Trump no cree. Y no cree porque de todas maneras hay que aportar unos dineros y esos dineros van para pues para la prevención. Pero como él, y de la misma manera como se retiró en su apoyo a la Organización Mundial de la Salud, exactamente lo mismo en tiempos de pandemia y hace lo que le parece, pero en fin, digamos que necesitamos conocer a profundidad. Sí vale la pena que de pronto le pegues una miradita al acuerdo de Copenhague. Copenhague, listo, profe. Voy a anotarlo. Copenhague es la capital de Dinamarca. Listo. Ok, bueno, listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos con Lady, avances en conectividad. ¿Estás por ahí Sí, lista, profe. Chinita? Y profe, dale, ya miro el documento y ya lo abro. Listo, mi corazón.
Listo, profe. ¿Mm? Listo, pues me tocó lo de la conectividad. Y te estamos oyendo lejos. Profe. ¿Listo? Ahí está perfecto. Vale. Mi título es en pregunta, que es, ¿se emprende la conectividad con las TIC? Y bueno, mi introducción es esta. El siguiente ensayo abarca lo que son las TIC, los avances sobre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que según la Ley 1341 se encarga de adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las TIC. Además de esto, daré mi opinión personal. También, también se verá por qué son importantes las TIC en la educación, a quienes ayudan y para qué sirven. Bueno, aquí empieza el desarrollo. Las TIC o tecnologías de la información y la comunicación son tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional. Esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información. Esta nueva forma de procesamiento de la información logra combinar las tecnologías de la comunicación, TC, y las tecnologías de la información, TI. Las primeras están compuestas por radio, la telefonía y la televisión. Las segundas se centran en la digitalización de las tecnologías de registro de contenidos. La suma de ambas al desarrollo de redes de como resultado mayor acceso a la información, logrando que las personas puedan comunicarse sin importar la distancia o ver situaciones que ocurren en otro lugar, y las más recientes, poder trabajar o realizar actividades de forma virtual. Los avances en tecnología suceden a velocidad de, entre comillas, vértigo, y se esperaba que 2020 fuera el año denominado el gran salto tecnológico. Bueno, el Laboratorio de Economía de la Educación, LEE, de la Universidad Javeriana mostró, cruzando bases de datos de los sectores involucrados, que aproximadamente 63% de los estudiantes en educación media de colegios públicos de Colombia no tienen acceso a Internet ni computador en su hogar. Lo que está mostrando la crisis del coronavirus no es solo que no hay conectividad en el sector educativo, tampoco estaban preparados para la virtualidad, tanta plata que ha invertido la nación para que ahora, por esta crisis, nos demos cuenta de lo mal que estamos. La nueva ministra de las TIC empezó un plan, una nueva era de conectividad está llegando a Colombia. Esta iniciativa beneficiará más de 234.000 personas de 99 municipios en 19 departamentos, cada uno al servicio 24/7 de sus pobladores y con una cobertura de hasta 7.800 metros cúbicos, el equivalente aproximado de una cancha de fútbol. Las zonas digitales rurales son una herramienta que transforma la vida de miles de personas que pueden aprovechar el internet gratuito, pueden estudiar, estar en contacto con sus familiares. Pero viene la pregunta, si en varias zonas rurales no llega ni siquiera el agua potable, ahora ¿cómo piensan que estas poblaciones tengan menos computadores de buena gama para que su comunicación y educación? Tal vez es una pregunta que ahora no tiene respuesta, pero la importancia que tiene las TIC en la educación es la innovación educativa del momento, la virtualidad, que permiten a los docentes y al alumno cambios determinantes en el quehacer diario del aula y el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. Las TIC están transformando la educación notablemente. Ha cambiado tanto la forma de enseñar como la forma de aprender y, por supuesto, el rol del docente y el estudiante. Las TIC también sirven para divertirnos, aprender, mantener en contacto, saber lo que está sucediendo en el mundo, dar nuestra opinión y conocer lo que los demás opinan. Con ellas las distancias se disminuyen, la comunicación y el intercambio de información
se hacen cada vez más rápidos y eficientes. Gracias a las TICs, las películas, los videos, la música, los videojuegos, los amigos y las noticias, el conocimiento y el mundo entero están a un clic de distancia. Y pues, profe, y hago mi conclusión, que es, de acuerdo con los criterios más optimistas, se han descrito las TIC como los medios por los que países en desarrollo pueden vencer etapas de desarrollo y barreras tecnológicas para alcanzar tanto el crecimiento económico como un desarrollo de base amplia. Las TIC influyen mucho en nuestro entorno, de muchas maneras, como la educación, la comunicación, los avances tecnológicos. Pero en realidad hace falta mucho más crecimiento, falta inclusión del gobierno en la sociedad, en las zonas donde existe la pobreza, la escasez, zonas rurales que necesitan los beneficios de la tecnología, que si tuvieran estos se podría lograr el desarrollo que requiere Colombia. Y ya, profe. Muy bien, Chinita. Ahí es necesario profundizar en algo y esa profundización es que se supone que Silvia Costaín había dicho, Silvia era la anterior ministra Sí. del Ministerio de las TIC, mejor dicho, la ministra de las TIC había dicho que el año 2020 iba a ser el año de la conectividad en Colombia. Obviamente nos sorprende el tema del coronavirus y creo que realmente estamos todos agotando las posibilidades. Sin embargo, de lo que fue el gobierno Santos a lo que ha sido el gobierno Duque ha aumentado conectividad en 8.1 millones de líneas de Internet 4G. Eso quiere decir que ha aumentado el número de personas conectadas. Más o menos se dice que hay 12.8 millones de personas conectadas. El cuento con esto es que hay una duplicidad de algunos, porque ahí no, en los estudios que hacen, y que eso obviamente lo tiene el DANE, identifica que hay personas que tienen una doble conectividad. Por ejemplo, en este momento yo estoy acá conectada con mi computador, pero también tendría mi celular, lo que quiere decir que yo hago por dos conexiones. No necesariamente esos son dos ciudadanos en el país, entonces pues es necesario meterle un poquito el diente a lo que implica el aumento de conectividad en el país. Sería interesante también que revisaras unos concepticos que van pegados a la ley de TIC, que fue la que fue aprobada, que entre otras cosas podría ser que investigaras un poco ese tema para que mañana le preguntaras a Rivas, porque él hace una denuncia sobre la ley de TIC. Entonces, investiga un poquito qué fue lo que hizo Rivas con respecto a la ley de TICs y cómo quedó la ley de TICs, porque esa fue aprobada el año pasado. Pero anótate estos conceptos que es importante que todos aprendamos. Ahí vamos a aprender absolutamente todos porque son términos tecnológicos que la gente normalmente menciona, pero la mencionan como en un nivel de conocimiento donde las personas saben de qué están hablando y nosotros, la mayoría de la opinión pública y de los colombianos quedamos por fuera. Entonces, uno es el tema de las tecnologías emergentes. Anótalo. Otro, el de la inteligencia artificial. Otro, el blockchain. Eso es B-L-O-C-K. Y la otra palabra es C-H-A-I-N. Blockchain. El otro tema es el del Big Data. ¿Sí? Y un famosísimo tema que, entre otras cosas, nuestros compañeros de ingeniería de sistemas y todas las personas que están con esas carreras técnicas que tienen que ver con diseño y con la parte, digamos, como de programación, es el Internet de las cosas, que es un tema muy moderno en cuanto a tecnología. Entonces, aprovechemos tu exposición para conocer un poquito a profundidad de estos temas y llevarnos una idea en nuestra cabeza de qué son esas cosas, ¿sí? Vale, profe. El tema de inteligencia artificial trae muchísimos beneficios, por ejemplo, en la medicina. Entonces es interesante analizar esas cosas.
¿Quién quiere hacer algún comentario sobre el artículo? Me parece muy, muy bueno. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo. Como qué retos hay en conectividad, pero con esta crisis, si se te queda estancado o ya como ya todo está como normalizándose, ya más o menos se mueve la cosa. ¿Qué dices, Lady? Pues, profe, yo diría que, o sea, en este momento sí se está moviendo, pero digamos, hay muchos, digamos, niños y adolescentes, digamos, como lo decía en el escrito, que, o sea, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a computador. Entonces, ellos son los que, digamos, se ven afectados. Digamos, nosotros que somos, digamos, de ciudad, pues nosotros tenemos, bueno, hay muchos que no tienen en la ciudad, ¿no? Pero digamos, nosotros como digamos, también depende de las clases sociales, porque, digamos, nosotros, pues normal, tenemos nuestras cosas, pero la gente que no, digamos, en Ciudad Bolívar hay muchos niños que también necesitan clases virtuales y no, pues no tienen ese acceso. Entonces, pues, profe, la verdad yo diría que sí la hay, pero la verdad no tanto porque yo creo que el gobierno tiene que ayudar más a la gente, o sea, a la gente pobre, porque pues, digamos, si quieren tener una buena, una buena conectividad o, digamos, una inclusión social, pues sí, profe, creo que deberían ayudar más a la gente pobre porque pues la gente pobre también necesita estudiar, necesita trabajar. Y ya. Sí, en mucha de la respuesta, o sea, parte de la respuesta a la pregunta de Julio está en realmente saber qué pasa con la ley de TIC, porque la ley de TIC proponía un avance tecnológico para Colombia importante, Mm, obviamente con beneficio de las clases menos favorecidas, pero lo que hemos visto en este momento es que realmente el cubrimiento no es exactamente, eso uno lo puede ver cuando uno ve los mapas de cobertura, que también lo podrías mostrar en tu exposición. A nivel de Colombia, ¿dónde están los mapas de cobertura en señal digital y quiénes tienen internet y quiénes tienen y quiénes no tienen? Si, por ejemplo, nada más aquí saliendo de Bogotá, pongámosle Soacha, Bosa, hay sitios que no tienen cobertura de internet, pues que mucho menos va a haber en la mitad del Amazonas. Sin embargo, a veces uno se lleva sorpresas. Una de las cosas que habían dicho con respecto a la ley de TICS era que por lo menos más de 50.000 niños iban a conocer los lenguajes de programación. Y resulta que eso sí será verdad, pero si no tenemos las herramientas necesarias, ¿cómo podremos llegar a alcanzar 50.000 niños programando? Esto es algo, pues, que es como para pensar. No sé, hay muchas cosas que parten de la ley que podríamos entrar a cuestionar. Entonces, ahí te dejo. Si realmente el año 2020 es el año de la conectividad. sí, sí, profe. Ese sería un buen titular. 2020 era que, perdón. ¿Es el 2020 el año de la conectividad en Colombia? Ese sería un buen titular. En fin. Pues me parece muy interesante, este tema es muy, muy importante. Pues todos son importantes. Es que manejar todo lo que ustedes en este momento están profundizando para hacer exposición eh, implica un gran avance a nivel de conocimiento económico, social, político de nuestro país y del mundo, porque pues hablar de los protocolos, hablar de Naciones Unidas, ustedes dirán que yo como alabo todo el contenido de esta asignatura, pero de verdad que ya hubiera querido yo en la universidad tener una materia como esta. El resto lo ha tenido uno que aprender con la vida y leyendo y tratando de escribir cosas que uno ni idea. Y pues es interesante, ahora que tenemos el tiempo de profundizar, es una gran bendición. O sea, la cultura que se adquiere es impresionante. Entonces, chévere que nos toque hacer esta profundización.
¿Alguien tiene algún comentario adicional? ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntalo. Pues, profe, yo quería preguntar a ver si alguien me responde, como comunicadores sociales, qué aportes, o sea, qué aportes pueden brindar a las TIC. Buena pregunta. ¿Qué dicen, muchachos? Pues, a ver, yo como que dar más a conocer eso del TIC, porque es como que mucha gente lo oye, pero no creo que estén tan familiarizados. Hacer algo como para que sí se dé entender de forma dinámica, didáctica a la gente. Que hasta el viejito que no sabe nada de tecnología, por lo menos tengo una idea que es. Sí, nada más el hecho de estar informando acerca de todos estos temas y estos avances tecnológicos o las involuciones de carácter tecnológico, con eso ya hacemos mucho. Sí, profe, y no solo a los abuelitos, precisamente en los pueblos, en las veredas donde pues no llega toda la tecnología, expandirles como el pensamiento y el conocimiento de lo que hay en las tecnologías hoy en día. Sí, así es. Y ya que están en ese plan, Profe, señora, adelante. profe, pues que yo también iba a decir que no solo como... ¿Sí me escuchas, profe? Sí, súper bien. Ah, ya. Que yo también decía, profe, que no solo digamos que darle como la información a la comunidad, sino también nosotros verificar que a esos puntos donde dice el gobierno o el estado que está llegando el internet, pues confirmar que efectivamente esté llegando, ¿no? Porque ellos pueden decir, sí, mire, está llegando, digamos, no sé, a la vereda del Venado en Duitama, pero uno vaya y realmente no hay. Entonces, como que también mirar si es verdad que está llegando esa conectividad a esos sitios. Sí, 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 sería como hacer toda esa labor periodística de verdad, ir a investigar, a ver si es que sí les está llegando, por qué no, eso sí sería bueno. sí. Hoy me dio mucha ternura con una señora que me ayuda acá en la casa de vez en cuando. Ella viene y pues me ayuda con los quehaceres de la casa. Ella tiene 2 hijos, una niña con discapacidad física y su hijo que tendrá algo así como unos 17 años. Y entonces ella me decía que quería hacer el bachillerato. Y le digo, ¿cómo así, Doris? ¿Usted no ha terminado bachillerato? Y me dijo, no, porque resulta que era que yo vivía por allá lejos y yo me iba con mis hermanos, pero a nosotros nos tocaba atravesar el río para poder llegar a la escuela y me tocaba cocinarles a mis hermanos y prender la olla y no sé qué, y ellos se portaban muy mal, entonces en vista de que hacían tantos desastres, resolví contarle a mis papás y mi papá dijo que no volviera a la escuela y no volví a la escuela y entonces me quedé con quinto elemental. Yo estaba investigando a ver si ella podía hacer algo con el tema del bachillerato que tenemos ahora en universitaria. No sé si ustedes saben que empezó en funcionamiento el colegio y que hay adultos mayores que si son mayores de 60 años creo que no pagan gratis, les dan el tema de las clases y todo eso. El profesor Cardona, por ejemplo, está dictando filosofía y empezaron hace bastante rato, creo que empezaron en mayo. Le dije, Doris, voy a averiguar porque ahora nuevamente empieza un ciclo, pero pues si les piden certificados, imagínense, hace cuántos años estudió Doris, pues ella tendrá algo así como unos 51, 52 años, entonces me dice, no, yo cuáles certificados del colegio, yo lo que sé es que hice hasta quinto elemental. Bueno, hablando de esas cosas le dije, Doris, pero debe tener un computador.
Me dijo, no, pero si ese es el sueño de mis hijos, tener un computador. Le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí. Entonces resulta que mi hija estaba trabajando en un computador de mesa, en un PC, y por alguna bendición de la vida pude darle un computador, un portátil, y está trabajando en ese portátil y está pues muy feliz porque pues puede hacer todo lo de la universidad y todas estas cosas y pues el computador pues tiene una muy buena configuración, no salió muy costoso y vuela. Entonces yo le dije, hazme un favor, vale, límpiame ese computador porque se lo vamos a entregar a Doris. Entonces ella le sacó todos los archivos que tenía, le bajó unos programas, obviamente es lentejo como él solo, pero cuando empezó la pandemia, Valentina estaba con ese computador, estaba trabajando con ese computador. Pues no tiene cámara, pero ella se ayudaba con la cámara del celular. Obviamente una camarita que yo tenía, no sé qué pasó, me la llevé a la universidad y en la universidad se quedó, por lo tanto la cámara del computador no está. Y hoy le pregunto y le digo, Doris, ¿cómo está? Y me dice, no, mis hijos están felices. No tenemos internet, pero, pero están felices. Les voy a poner el audio para que de verdad me crean el cuento, porque esta es una conversación de hoy. Es algo tan tierno y yo quisiera llamar a su conciencia cívica y, y de pronto su conciencia social. A veces es mucho lo que uno puede hacer, enseñarle a una persona, enseñarle a revisar todas las aplicaciones de un celular, enseñarle a utilizar un computador. Todavía hay gente que no conoce todo lo que ustedes conocen y que no tiene todas las habilidades que ustedes tienen, empezando por ahí, empezando por ahí. Espere. Te cuento que, pues sí, nos toca hasta la otra semana. Espera un segundo, yo. Estaremos atentos. Yo lo que vi fue lo que le dijo la tata a mi mamá. Un segundo. Ojalá. Así. Ole, Doris, ¿qué pasó con el computador? ¿Lo pusieron, le pudieron poner a funcionar? Lo voy a volver a poner. Me dice si me escucha. Ole, Doris, ¿qué pasó con el computador? ¿Lo pudieron poner a funcionar? Y señora Claudita, están felices Steven y Yuri. Por ahí la novia de él le trajo películas y las están viendo ahí. Yuri feliz. Ya le envío un foto para que lo vean. Chao, Dios la bendiga, un abrazo. Entonces me manda la foto. La foto es esta. ¿Sí la están viendo? Sí, Sí, sí. profe, re lindo. Qué lindo. Bueno, y después entonces le digo, qué bien, me alegro que le sirva. Entonces me dice, Doña Claudita, estamos felices y ya, si Dios quiere, lo único que falta es el internet, pero no hemos podido afiliarnos porque no hay ni red por acá. Está difícil, pero ahí vamos como hacemos el resto para aprender a manejar rápido ese computador. Y felices y dichosos con ese computador, doña Claudita. Gracias a usted y la quiero mucho y un abrazo y saludos a todos. A mi Vale y a doña. ¿qué tal? Solo le falta el internet y yo digo, ay Dios mío. ¿La señora dónde vive? ¿En qué parte de la...? Ella vive en Bosa o en Soacha, no sé. Pero ni siquiera hay buena cosa de la internet en Soacha. Uno nunca va a esperar en el Amazonas o algo, bueno, en otros sitios más alejados. Está fregado lo de la conectividad. Es que acá no, Sí, por ser tercer mundo, no está difícil eso. pero le notan la alegría. Sí, profe, la gratitud y qué chévere. Y también, o sea, para ustedes eso debe ser también, eso es gratificante ayudar a una persona que lo necesita. Qué chévere, profe. Pues imagínense que mi hija me dice, ¿tú le vas a dar eso a Doris? Y le dije yo, pero, a ver, vale, eso es como si ella tuviera un Macintosh en su escritorio. O sea, es la posibilidad de que ella tenga cómo estudiar más adelante. Claro, ahora lo que hay que lograr es que
de alguna forma se consiga una compañía por medio de la cual se pueda conectar. Pero es que esta es la realidad de nuestro país, o sea, esta es la conectividad que tenemos. Estamos todavía saliendo de Bogotá y Y no por saber tenemos... el precio más barato de un internet, de una empresa, ¿cuánto vale? Que No, también yo no sé cuánto, Como 50.000, ¿no? sí, algo 80. El así. más barato puede ser como 30 y algo, pero eso no alcanza para nada. Mm. Eso es con lo que uno se encuentra como periodista todas las veces. Y cuando uno hace, por ejemplo, campañas y hace lo que estaba haciendo la alcaldesa esta semana, una donatón de computadores y tabletas, y a veces la gente no es como muy consciente de que lo puede hacer, lo puede lograr, pero nuestro país necesita ayuda. Ahora, si estamos en esta condición, ¿cómo vamos a pensar en esa ley de TIC 50.000 niños programando? Pues sí, muy bueno, pero es que, ¿cuáles son las realidades? ¿Cuáles son las condiciones que vive nuestro país? Y es que necesitamos avanzar y necesitamos avanzar en educación. Entonces, claro, a Lady le queda muy bien toda esa investigación acerca de esos temas. Bueno, ¿cómo les pareció esta historia? Muy buena, Muy profesora. bonita, profe. Y así hay que hacer, hay que, Es una labor muy bonita. hay que hacer de todo. Miren, el otro día había una amiga mía de una fundación y me dice, le digo yo, bueno, pero ustedes qué recogen? Y me dice, desde una aguja hasta una casa. Entonces, ¿todo les sirve? Todo nos sirve. Pues yo lo único que hice fue tratar de ordenar acá closet y de todo y sacar ropa de todo el mundo, de mi mamá, mía, de eso que uno a veces no se pone o que tiene colgado y dice, no, sí, yo no lo regalo porque me lo voy a poner. Nunca se pone uno esas cosas y si uno las puede compartir con alguien, esas son cosas que a la gente le sirven, una ollita, muchas cosas. O sea, la conciencia social hoy en día está tan grave el tema de la pobreza. Ayer que estuvimos oyendo a Valentina con el tema de la pobreza en Colombia, o sea, somos un país que necesita darse la mano. Somos un país que necesita crear una conciencia de no desbaratar, de no botar, de hacer cosas interesantes. Si estas botellas grandes de gaseosa son un problema de impacto ambiental por el tema del plástico, pero hay muchos que están utilizando las botellas para construir paredes de casas. Entonces, todo lo que uno quita en la casa, el pedazo de teja que sí funcionó, el piso que levantó, todo eso hay gente que lo utiliza. Miren que yo he querido ir con comunicación al banco de alimentos. El banco de alimentos manejado por un sacerdote es una experiencia absolutamente maravillosa. ¿Qué hacen? Reúnen alimentos que ya están a punto de vencerse de las grandes superficies y de muchos fabricantes. Este sacerdote reúne todos esos alimentos, los organiza, los empaca y los entrega a fundaciones. Y hay mucha gente que come a partir de eso. Entonces, a veces uno no es consciente de poder ayudar. Un día de comunicación en el banco de alimentos. Nos vamos al banco de alimentos y ayudamos a empacar, ayudamos a recoger, a cargar, a organizar. Esas son las labores que de cuando en vez uno tiene que hacer. No sé si recuerdan el tema del voluntariado en la parte de responsabilidad social universitaria, que debería ser una parte de responsabilidad social ciudadana que no existe, pero sí debería haber un trabajo donde uno regalara su tiempo y regalara su mano de obra y regalara un día para apoyar las fundaciones. Sería un apoyo buenísimo. Entonces hay que abrir el corazón. Cuando uno está buscando muchos temas, a veces desde el periodismo que dicen, uy, se me agotaron los temas, hoy es, no sé, es un día de esos que uno no tiene cómo sacar información.
Y les voy a decir qué días son esos. El Jueves Santo, el Viernes Santo, si uno quiere salir de los temas única y exclusivamente religiosos, el 1 de enero, el 29, el 28 está uno con las inocentadas, pero el 29 de diciembre, 30, 31, todo el mundo haciendo las mismas notas de los calzones amarillos, del huevo debajo de la cama, de las cábalas, de una cosa de la otra. Salgamos de la monotonía y dediquémonos a temas que no pierdan vigencia. Y entonces uno tiene que anotarse en esa libretica de reportería, ¿qué voy a hacer? Temas creativos, temas que lleguen al alma, temas que realmente le cuenten a Colombia de la otra Colombia. Eso es muy, pero muy importante que siembren en su corazoncito y que tengan todas a la mano todas esas experiencias maravillosas de salir adelante y de dar la mano y de apoyar. Otra vez yo cantaleteando con el ejercicio del periodismo, pero así es que es, así es. Bueno, muy bien, entonces nos vamos ahora. ¿Algún comentario, Lady, más con tu tema, no? No, profe. Bueno, listo. Bueno, Danielito, estamos listos para la deuda externa. Un cambio dramático, pero económico muy importante. Profe, ¿sí me está escuchando? Sí, señor, te escuchamos fuerte y claro. Ok. Bueno, pues mi tema es la deuda externa y pues yo lo titulé La necesidad de la deuda externa. En el siguiente escrito explicaremos en qué consiste la deuda externa en Colombia y a quién se le atribuye esa deuda. Para entender más este tema, realizaremos una explicación breve de lo que trata una deuda externa y cuáles son sus beneficios y desventajas para Colombia. Los inicios de la deuda externa en Colombia y cuáles fueron sus causas iniciales. Y el énfasis sobre quiénes se les paga esta deuda y cómo se financia la deuda en el país. Para iniciar explicaremos qué es deuda externa. Se entiende por deuda externa bruta el monto en un determinado momento de los pasivos contractuales, desembolsados y pendientes de reintegro que asumen los residentes de un país frente a no residentes, con el compromiso de realizar en el futuro los pagos del principal, los intereses o ambos. La estadística de la deuda externa incluye el financiamiento obtenido bajo las modalidades de préstamos bancarios, créditos comerciales, títulos de deudas y arrendamiento financiero, y no incluye los pasivos por concepto de inversiones de portafolio en Colombia. Las principales ventajas que es una fuente de fondos para diversos gastos propiedad del Estado, es decir, parte de la financiación de sus actividades a través de esta fuente. Y las desventajas es que debe usarse con precaución porque una fuente infinita de fondos y la deuda debe pagarse, lo que afecta a las cuentas nacionales del país. La historia de la deuda externa en Colombia empieza durante la década de los años 80, durante la gran crisis de Latinoamérica, donde muchos países de la región deciden repudiar su deuda externa. A comienzos de los 80, Colombia tenía un saldo de deuda externa de 7.500 millones de dólares. Luego vino otra gran crisis de finales de los 90. En ese contexto, Colombia mantuvo su costumbre de pagar de lo que debe, a pesar de las dificultades que tuvo para que le prestaran. El saldo de la deuda externa hacia el año de 1999 era de 34.400 millones de dólares, representando el 40.6% del PIB, que es el Producto Interno Bruto. En ese entonces las puertas de los mercados internacionales prácticamente se cerraron. Colombia debió comprometerse con un duro paquete de ajustes. El entonces director del Crédito Público, Juan Mario Lacerna, puso de nuevo a Colombia en el radar. Entre 1999 y 2002, el país puso en los mercados internacionales casi 8.000 millones de dólares en nuevas emisiones. Hacia finales de la primera década de este siglo, exactamente en 2008, con la caída de Lehman Brothers,
y el inicio de la crisis mundial, el financiamiento también prácticamente se cerró. El asunto se complicó aún más hacia 2009 y por eso el gobierno tuvo que salir a hacer prefinanciamiento. De la siguiente vigencia logró conseguir $2.000 millones. Aún así seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones. Ahora en medio de la crisis del coronavirus, el país logra volver a los mercados internacionales y obtiene $2.200 millones. Al 30 de marzo pasado, Colombia tenía un saldo vigente de deuda externa pública de $29.389 millones. El manejo ortodoxo de su política de endeudamiento exterior le ha permitido a Colombia valerse de los mercados internacionales en momentos críticos. La historia muestra que honrar la deuda ha sido una buena estrategia. Esto ha sucedido en Colombia, donde las compañías petroleras del país han reducido sus ingresos e impuestos a la exportación del petróleo. Pero el ajuste del presupuesto de inversión no va a suceder de la noche a la mañana, porque no puede eliminar en momento gasto de defensa nacional, salud e infraestructura, etc. Sin embargo, el país ha estado en un buen estado de ingresos. Entonces puede aceptar pedir prestado a una tasa de intereses más baja. Las tasas de intereses de los valores nacionales suelen ser bajas, lo que significa que el país no tiene que pagar más dinero de los tenedores de estos valores de deuda pública. Esta sección intenta responder a las circunstancias bajo las cuales se expande la exportación. Se espera que Colombia desacelere su tasa de crecimiento de deuda externa. Como podemos ver, el nivel actual de la deuda externa neta representa el 40.6% del PIB, pero depende de la tendencia de las tasas de intereses externas y es posible que disminuya el crecimiento de las exportaciones en relación con las importaciones. Alcanzar rápidamente estos niveles de deuda externa antes de ingresar al modelo formal. Digamos que pues encontré como varias cosas. Había una sobre como la deuda externa neta, que es algo como que pues, la mayoría de países como que pagan, por decirlo así, digamos, o lo que tienen, por decirlo mejor así. Entonces, digamos, la deuda externa neta de reservas internacionales, digamos que son los activos externos bajo el control de las autoridades monetarias, expresados principalmente en divisas, moneda extranjera, depósitos y valores en moneda extranjera. El oro monetario, los derechos especiales de giro, la posición de reserva y otros activos. Para que un activo externo, o sea, parte de las reservas internacionales que se requiere para las autoridades, tenga un control directo y efectivo sobre el activo y que se pueda disponer de inmediato con el fin de correr desequilibrios de la balanza de pagos. Hay otro que son transferencia neta de recursos en el exterior. Esto quiere decir que se denomina transferencia neta la deuda de la diferencia entre el servicio de la deuda, reembolsos anuales, intereses más principales a los países industrializados y las sumas recibidas como donaciones y nuevos préstamos en el mismo periodo. Esta transferencia está positiva cuando el país o el continente en cuestión recibe más de lo que reembolsa. A título de la deuda es negativa si las sumas desembolsadas son superiores a la suma que ingresan al país. Digamos que también se llama transferencia financiera neta a los ingresos de caja brutos, préstamos realizados anualmente por los acreedores, menos el servicio de la deuda, pagado anualmente intereses más principales a los países industrializados. Y hay otro que es el esfuerzo de exportación y estabilización de endeudamiento externo. Esto quiere decir que el método pues, fue inventado por Simon en el año 1985, que es como la deuda externa neta, es un modelo que se puede determinar la diferencia entre el crecimiento económico del dólar y la tasa de intereses, multiplicada por el índice de la deuda externa del Producto Interno Bruto, que puede ser un indicador de la regulación de la no financiera. Actualmente la deuda externa en el país, entre febrero y marzo, Colombia aumentó en un 0,7%. Además, a marzo del año pasado, la deuda externa
del país equivalía al 41,1% del PIB y era de 132.794 millones. A marzo de 2020, el saldo de la deuda externa del sector público alcanzó un monto de 73.924 millones de dólares, mayor en 88 millones, en 0,1%, respecto a diciembre de 2019. Dicho saldo equivale al 23,3% del Producto Interno Bruto estimado para los últimos 4 trimestres. El aumento del saldo fue explicado por la mayor deuda de largo y corto plazo, alcanzando 51 millones y 37 millones, respectivamente. En cuanto al sector bancario, en el 2020 las obligaciones por concepto de préstamo representaron el 56,6% de la deuda externa, casi el 40,9% correspondiendo a bonos adquiridos por inversionistas extranjeros y restantes, el 2,5% a depósitos no residentes. Digamos que en conclusión, pues digamos que se entiende que por deuda externa bruta el monto es como un determinado monto de los pasivos contractuales desembolsados y pendientes de reintegro que asumen los residentes de un país frente a no residentes, con el compromiso de realizar en el futuro los pagos del principal, los intereses o ambos. La principal ventaja es que es una fuente de fondos para diversos gastos propiedad del Estado, parte de la financiación de sus actividades a través de esta fuente, lo que afecta a las cuentas nacionales del país. Y eso es todo, profe. Muy bien. Va a ser interesante que revises información de qué es lo que va a pasar, porque creo que nos vamos a endeudar otro poquito más a razón del COVID, porque se supone que se va a aumentar el endeudamiento de Colombia para darle financiamiento a muchas situaciones de orden social. Lo triste de esto es que seguramente no financiará nada socialmente y sí terminarán robándosela, pero bueno, la idea no es esa, vamos a quedar endeudados. Revisa un poquito por qué el otro día, no sé si fue el ministro de Hacienda o quién fue el que dijo que era un buen momento para que Colombia se endeudara. En este momento hay un problema grave y es que la mayoría de los países se están endeudando. Hoy hay un anuncio por parte del gobierno nacional donde dice que estos apoyos solidarios se van a multiplicar y van a durar un buen rato. O sea, cada persona estaría recibiendo algo así como 1.600.000 pesos, pero obviamente no es de una sola, sino fraccionado. Entonces, parece que Colombia va a aumentar el nivel de deuda externa para aliviar la crisis social. Bueno, ¿y a quién le debemos la plata? Profe, es que igual, eso es como que se vive en diferentes sectores, dependiendo, porque digamos, hay bancos internacionales a los cuales uno como que les pide un préstamo, que era lo de las transferencias de recursos en el exterior. Digamos, como tal, todos los países como que tienen reservas internacionales, también es algo que pues que es parte de la reserva, correcto. Ajá. Y pues digamos que más que todo es como a bancos y dependiendo de los países. Pues por lo general Colombia, pues por su economía, digamos, de frutas, de todo lo que tiene que ver con la minería, eso es una gran parte que ellos también utilizan como para pues, financiar eso, como que dan el país para que los exploten cierta parte y como que saldan cierta deuda, por decirlo así, como un trueque que también utilizan. Es bueno pues, que por debajo. Sí, es bueno que le añadas a tu exposición cuál es el papel que juega el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es interesante que revises cuál es el papel de estas dos entidades, que nosotros hemos tenido la presidencia del Fondo Monetario Internacional en varias oportunidades y Colombia ha tenido una situación casi privilegiada
en el tema. Revisa el par de temitas para que lo incluyas. Profe, vale. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema árido de la deuda externa? Sí, no, pues que si tiene conocimiento de eso de una vez de que Escobar iba a pagar la deuda, Pablo Escobar. Ah, sí, muchos se han ofrecido a pagar la deuda externa, claro, para que los dejen en paz. ¿Cómo será el Solo que no billete lo que tienen? dejaron. Ah, sí, no lo dejaron, sí. ¿Cómo será el dinero que tenían los narcotraficantes? Que en el caso de Pablo Escobar se ofreció a pagar la deuda externa con tal de que lo dejaran en paz. Bueno, Pero, profe, yo, pues, ya que han tocado ese tema, yo ya como he escuchado varias entrevistas donde decían que, pues, gran parte eso era como una falacia, o sea, ellos casi como que no, o sea, se ofrecieron en un momento, pero ya después como que desistieron de la idea, pero en gran parte, pues, hay como que es como 50% verdad y 50% mentira, o sea, no es del todo 100% de que si ellos quisieron pagar esa parte de la deuda externa. no, pero sí lo ofrecieron. Eso fue en los 80. En los años 80, Pablo Escobar fue el que hizo el anuncio. A la final, sería bueno que algún padrino nos pagara la deuda. No, pero igual, van y se endeudan y traen la plata y no hay inversión, sino que se la roban. Entonces, No, y vuelven y se endeudan y seguimos igual. exactamente, exactamente. Increíble. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario? ¿Quieres hacer alguna pregunta, Daniel, al curso? No, pues digamos que no. O sea, pues, ¿qué opinan sobre eso? Si lo ven bien o mal. ¿Qué ¿Qué ven, cosa? el- Sobre la deuda externa, o sea, ¿ustedes qué opinan sobre eso? O sea, ¿consideran que eso es beneficiario o nos afecta? Y si les estamos dando como un buen manejo a ese tema, por decirlo así. eso Fue depende beneficiario en bueno, algún momento. Profe, Señora Jackie. Yo opino, profe, pues yo opino que la deuda externa pues es necesaria y, y pues en algunas situaciones, porque a veces el país pues no está económicamente pues entre comillas bien, pues para asumir algunas, no sé, algunas necesidades. Y más en esta pandemia, incluso hoy vi una noticia que iban a grabar toda la canasta familiar debido a la deuda externa que tiene Colombia. Y pues también a la situación económica en la que se encuentra el país ahora. Entonces, pues, Pero ¿quién la va a grabar? pues, profe, yo solo vi esa noticia hoy, que el presidente está diciendo que había posibilidades de que se grabara toda la canasta familiar. Pero pues no es, no, o sea, la cosa no es que se va a hacer ya, sino que tenían como pensado, como una posibilidad de grabar toda la canasta familiar. Pero suena fake news. ¿Quién lo dijo? Profe, eso lo pusieron bueno, en la página de Facebook, creo que si no es de RCN, de alguna de esos canales de noticias de acá, de Colombia. Bueno, vamos a buscarlo. Listo, profe. ¿Quién más tenía un comentario? ¿Quiénes iban a participar? Laura, vale. pues que o sea, la deuda no es beneficiaria para nadie. El préstamo que nos hicieron sí en algún momento fue beneficiario, pero claramente pues toda la plata se la robaron y pues no es que seamos pobres porque Colombia es un país muy rico, pero y están haciendo ahora que nosotros paguemos esa deuda externa. Entonces, pues no sé, me parece mal. Ok. ¿Quién más tiene una opinión? Sí, profe, como decía, vale,
que no nos beneficia en nada, porque ahorita se está yendo todos esos recursos es hacia esa deuda, en vez de enriquecernos a nosotros mismos. Sé que, como dijo Valentina, sí, sé que somos ricos, pero en vez de ayudarnos a nosotros a seguir más en riqueza y aumentar las riquezas, las estamos dejando ahí a la nada. Entonces, como lo mismo. Ok. ¿En cuánto está la deuda externa, Daniel? ¿El monto? En este momento. Más o menos en, espera, 73.924 millones. ¿Tan poquito? Profe. Bueno, son millones de dólares, ¿no? Sí, sí, obvio. Sí. Ok, O sea, es que ¿quién? igual eso como se dividen como en diferentes sectores, como en la deuda pública, o sea, sector público y en el sector privado, por decirlo así. Entonces, digamos, es como se dividen entre esos dos. Ok. ¿Quién tiene otra opinión? Profe, pues yo aquí mirando dice que este lunes el Banco de la República indicó que la deuda externa de Colombia alcanza en Estados Unidos los 140.400 millones, y eso equivale a marzo. 140.000, ok. Sí. Sí, ya me parecía. Es que puede la información de Daniel estar fraccionada. ¿Alguien más tiene algún comentario? Les voy a leer una partecita de un documento que está en un medio que se llama Finanzas Personales. Esto es del año 2018. Dice, ¿por qué Colombia debe tener deuda externa y cómo lo siente su bolsillo? La deuda pública es una de las vías que tiene el gobierno para financiar sus necesidades de inversión. De vez en cuando toca buscar endeudamiento externo. ¿Le toca pagar a usted de su bolsillo algo de esa carga financiera? La mayoría de las personas consideramos endeudarnos para lograr nuestros objetivos de corto y largo plazo. Para eso acudimos a los bancos cuando necesitamos que nos presten para poder hacer un estudio, comprar un vehículo o adquirir una vivienda. No son muchos los casos de personas que reciben tan buenos ingresos que nunca necesiten un préstamo. En resumen, si obtenemos un crédito es porque estuvimos juiciosos con nuestro historial en las centrales de riesgo y además miraron que los ingresos estaban sólidos, como un trabajo de tiempo completo y a término indefinido, además de contar con deudas que no superan cierto porcentaje de lo que recibimos mensualmente. Sin embargo, ese crédito es para algo muy importante, como por decirlo, vivienda o vehículos. Es decir, pese a que tenemos ingresos, la plata no alcanza para hacer una inversión de esta naturaleza. Algo similar sucede con los países que deben endeudarse. Especialmente los latinoamericanos acuden a préstamos tanto locales como internacionales para financiar su inversión. Haciendo un paralelo con las personas, un país recibe ingresos gracias a los impuestos, como también sus activos, por ejemplo, como al ser productores de cobre, como en el caso de Perú y Chile. Esa plata la usan para sus gastos, el funcionamiento del Estado, como también su inversión, hacer escuelas, el gasto en defensa, programas sociales. Como suele ocurrir, resulta casi imposible para un país crecer sin endeudarse. ¿Pero qué tiene que ver con usted el tema? Quizás más de lo que pensaba. Para tratar de poner en contexto, se ha tratado de acercar la deuda externa al bolsillo de las personas haciendo un ejercicio aritmético. Resulta que, en el caso colombiano, se ha dicho que si la deuda pública externa se dividiera hoy, estamos hablando del 2018,
En los 49 millones de habitantes, dato que no es verdad, porque en el 18 creo que había menos gente de la que hay ahorita. ¿Y cuántos son los habitantes que tenemos? Casi 47, ¿cierto? Cada persona debería alrededor de 4.2 millones de pesos. Eso porque el saldo de la deuda externa en Colombia ascendió a 124.386 millones de dólares a diciembre de 2017, un crecimiento del 3.6% frente al mismo mes del año anterior. Esta deuda externa representa un 40.2% del PIB, niveles que no se observaban hace más de 15 años. Según los datos del Banco de la República, la deuda del sector público representa un 58% de ese total y alcanza un monto de 71.821 millones de dólares, 23.2% del PIB. Eso es lo que debe todo el mundo a nivel de préstamos. Eso también cuenta para hacer el ejercicio. 2/3 partes de esta deuda se encuentran en cabeza del gobierno central, o sea, lo que el gobierno pide para salir adelante. Seguido por las entidades descentralizadas nacionales con el 24% y por municipios y entidades descentralizadas en el 7%. Pero no es que a usted le vaya a llegar un recibo de cobro a su casa pidiéndole que se acerque a pagar. El Banco de la República aclara que se entiende por deuda externa bruta el monto en un determinado momento de los pasivos actuales desembolsados y pendientes de reintegro que asumen los residentes de un país frente a no residentes, con el compromiso de realizar el futuro pago de la deuda principal, intereses o ambos. Como quien dice, pues así nosotros no queramos, tiene buena presentación el hecho de tener una deuda. Lo necesitamos para crecer, porque si no se hace deuda externa, pues es lógico que la infraestructura vial, la infraestructura de las ciudades, las campañas de política pública y una cantidad de cosas a veces no se podrían lograr porque los ingresos no alcanzan. O el país endeuda o el país modifica la política, digamos, tributaria desde el punto de vista de impuestos. Entonces, recuerdan que en algún momento yo les había comentado que cuando tuvimos el paro de noviembre, muchos decían que no a los nuevos impuestos, pero es que cuando sube el presidente Duque, se encuentra con que el país está pobre y se supone que debería tener unos dineros allí. Fíjense que hay un aumento en el endeudamiento en el año 2017. ¿Quién era el presidente de entonces? Santos. Santos nos peló, Santos nos dejó endeudados, Santos nos dejó un país que no tenía recursos. Y si nosotros queremos invertir en Familias en Acción, queremos invertir en los programas de protección al adulto mayor, queremos invertir en todo lo que ustedes han visto que es necesario para el crecimiento de Colombia, pues necesitamos dinero. Y si no hay impuestos, pues el dinero tiene que salir de alguna parte. ¿Y ese dinero de dónde sale? Pues de la deuda externa. Entonces, básicamente, tenemos algo bien interesante con respecto a este tema. ¿Ya más entendido lo que es la deuda externa? Sí, claro, profe. Bueno, muy bien. La deuda externa es necesaria, entre otras cosas, para poder crecer. Daniel, muchas gracias por tu exposición porque no es un tema fácil. Entonces ya sabes que profundizas un poquito con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Bueno, muy bien. Y entonces ahora vamos con el último tema. Y el último tema es el de Alexandra, comunicación para el desarrollo, el que nos interesa. ¿Y dónde está la Hey, chinita? profe, aquí estoy. Listo, mi corazón, ahí estamos. Espérame que ya abro el archivo. Bueno, el título de mi ensayo es Desarrollo para un bien. En la introducción es comunicación para el desarrollo en un proceso basado en el diálogo, que se utiliza una amplia gama de instrumentos o métodos. En este caso hablaremos
en cómo buscar un cambio en distintos niveles, lo que incluye escuchar, crear confianza, compartir conocimientos y habilidades, establecer políticas, debatir y aprender a fin de lograr un cambio sostenido significativo. No se trata de relaciones públicas o comunicación empresarial. Aquí ya empieza el amplio desarrollo de la tecnología de la comunicación ha sido calificado como la segunda revolución industrial, ya que ha provocado cambios decisivos en la economía de las naciones industrializadas y cambios sociales en naciones que aspiran al bienestar de su sociedad. Todo esto apoya el hecho de que la sociedad industrial se ha convertido en una sociedad de comunicación. Los fenómenos o cambios sociales son efecto a la vez a causa de enormes progresos de la humanidad. Ha hecho en materia de comunicación. Algunos observadores de estos fenómenos sostienen que son los circuitos electrónicos los que involucran a esta sociedad de comunicación, los cuales se vienen desarrollando desde las señales de humo, los tambores, los petrogrados, hasta llegar a la tecnología avanzada en las comunicaciones y sus bancos de información de computadores, que son en muchas ocasiones remedios básicos para las enfermedades sociales. Cuando a mediados del siglo XV apareció la imprenta presentada por Gutenberg, se inició en el mundo un despertar en la humanidad, dio inicio a la dinámica comunicacional de los pueblos del universo, así como aparece en América, 1539. La primera imprenta une más a los continentes acerca del nuevo mundo en su desafío americano. La sociedad es estimulada con nuevas noticias de inventos, de adelantos del viejo mundo, adelantos en diferentes órdenes políticos, económicos y sociales. Aunque a veces tardados de hacer llegar la noticia, fueron los que generaron inquietudes que culminan en grandes sucesos que actualmente aparecen como históricos. Los medios de comunicación contribuyen a conocer la realidad, reflejarla desde diferentes posiciones y conocer la contraparte de casos posiciones. En el siglo XX aparece la comunicación sin hilos, que acorta grandes distancias. Luego la pantalla que también habla, lo cual hasta hoy en día ha sido mejorado a tal grado que el avance tecnológico de comunicación permite un acontecimiento que se está llevando a cabo en estos momentos, en el punto más alejado de la Tierra. Lo podemos ver y oír como si estuviéramos en primera fila, gracias a los satélites y otros medios más sofisticados que son maravilla para el hombre común y que se asombra ante la rapidez de los avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones. No puede haber duda sobre el evidente desarrollo de la comunicación en el mundo actual. El transporte aéreo supersónico, la transmisión electrónica de datos, el teleprinter, el telex, los satélites han aumentado de manera impresionante y la cantidad de comunicación, sin embargo, el hombre, no contento, sigue buscando los nuevos medios y formas forzadas para el mayor desarrollo de la comunicación, ya que las vidas de los pueblos del universo cada día dependen más de ello. En el ámbito del desarrollo se han registrado cambios importantes. Las sociedades se abren al debate y los mercados a la iniciativa privada. Se fomentan la privatización y espíritu empresarial. Las nuevas tecnologías son cada vez más accesibles. La gestión de los servicios públicos se acerca gradualmente a los usuarios cuando no se deja directamente en manos de estos, con el fin de reducir gastos y buscar socios más interesados en obtener resultados efectivos. De hecho, una multitud de ajustes estructurales modifican profundamente los numerosos sectores de la producción y sus exigencias compartan una repercusión económica y social directa sobre la población. El gobierno de los países en desarrollo ya no son capaces de seguir desempeñando por sí solos las funciones sociales, normativas y especialmente en las zonas rurales. La carga del servicio de la deuda externa agobia muchas economías
y las entidades financieras internacionales apremian a los gobiernos para que reduzcan los gastos. Es por lo tanto indispensable obtener apoyo activo de una mayor contribución de la población para reactivizar el sector público. Por lo tanto, los gobiernos se ven obligados a buscar interlocutores nuevos, en ocasiones inusitados, que incluyen desde dirigentes locales hasta personas que forman parte de organizaciones no gubernamentales, los cuales a su vez se ven obligados a asumir responsabilidades nuevas y quizás desacostumbradas. Además, a medida que nos acercamos a las posterioridades del siglo, se manifiesta con claridad la importancia decisiva de una serie de problemas concretos para el progreso socioeconómico, la equidad, la estabilidad social, para el futuro y la humanidad a través incluso por la supervivencia. Ya, profe. Bueno, le metiste un poquito más de profundidad a lo que me has mandado inicialmente, ¿no? ¿Sí? Aunque no, está ahí completo. Es lo mismo que yo envié. ¿Sí? ¿No lo ampliaste? No, es lo mismo que yo había enviado. Bueno, ok. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué pregunta deben hacer? ¿O tú le quieres hacer una pregunta al grupo? Sí, profe, ¿qué fue lo que sucedió en el siglo XV? Ok. ¿Lo del siglo XV dijo? Sí. ¿Sí? La invención de la imprenta, ¿no? Con el señor Gutenberg. Exactamente. Bien, Julio, estás atento. Johannes Gutenberg. Él fue la Sí, señora. modernizó para que sí fuera funcional, porque las que inventaron fueron los chinos, pero había quedado como en el olvido. Él sí ya con la impresión de la Biblia y ahí empezó ya. Sí. Sí. Pues es que era la invención de los tipos móviles, ¿no? Donde podían cambiar, por ejemplo, tenían las letricas para montarlas y de esta manera se hacía mucho más fácil el tema de la impresión, que es la imprenta de tipos móviles, pero eso pues obviamente es un gran avance desde el punto de vista de avances en la comunicación para llegar a una mayor cobertura. Entonces, es interesante el tema. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? ¿Algo que quieran saber? ¿No? Bueno, mis chinitos, entonces de esta manera damos finalización a la parte de ensayos. Los que no me lo han enviado, por favor, me lo hacen llegar, si son tan amables. Entonces, mañana nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana. Pero por saber, ya está el enlace de Zoom, ¿no? ¿Dónde para ya estar como Es el listo? mismo que tenemos para la clase. Ah, bueno. ¿Sí? Igual lo voy a pasar por el curso nuestro y se lo voy a pasar, ya lo tienen los profesores. Yo estaré entrando un poco antes de las 10 de la mañana para tener todo listo y que no vayamos a tener ningún inconveniente. Bueno. Bueno, sí, de preguntas, ¿cómo hay que estar para la presentación con el señor? Pues, okay. No, normal, normal. Y que puedan hacer, digamos, como sus preguntas y las dejen por el chat. De alguna forma, apenas empecemos nuestro evento, se darán los lineamientos, el profe Uriel hablará, yo le doy la bienvenida general y establecemos pues una normatividad. Y la normatividad es que las preguntas van a ser por el chat. Y las dos niñas que presentan, que son las encargadas de liderar el conversatorio, pues leerán las preguntas. Como hicimos nosotros la vez pasada. Sí, señor. Ajá, correcto. Bueno. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, que tengan una feliz noche. Dios los y las bendiga. Y nada, todo muy bien. Besos y abrazos. Éxitos. Gracias, profe. Chao, profe, que descanse. Gracias, profe. Descanse. Gracias, lo mismo.
Gracias, que estén Profe, bien. ¿tengo que agregarle algo al ensayo para la exposición final o así está bien? Déjame mirar. Yo sí diría que tendría que haber como una profundidad específica en las funciones o lo que es el comunicador para el desarrollo. Entonces, eso está en las primeras sesiones de nuestra materia. Busca los videos o busca los documentos que hay en las primeras clases. Dale, profe. ¿Ok? Profe, yo no Señora. te he enviado todavía el ensayo porque le estoy haciendo las correcciones que me dijiste como para profundizarlo más, pero eso no te lo he enviado todavía. No. Ese me lo puedes enviar tal cual como lo tienes, lo amplías, es en la presentación del PowerPoint. Ah, ok, entonces ya te lo envío, profe. Ok, Profe, bueno. yo también ya te envío el escrito porque es que creo que el que te mandé fue el ensayo de mi ensayo. Ah, ok. Bueno, listo, Dale, perfecto. ya te lo mando. Bueno, Bueno, profe, chao, chao. muy bien. Bueno, que descansen. Gracias. Profe, descansa. Antes de chao. Gracias, chao.